Bueno, muchos temas en estas últimas horas y de distinta índole. Por un lado, la marcha del día sábado, en la que se vio mucha gente salir a marchar. Por el volumen de gente que se veía, me parece que si bien no llegó a tener la cantidad de gente de la primera marcha en defensa de la educación pública, sí tuvo mucho más, y siendo calor, verano, etcétera, tuvo mucha presencia que desbordó incluso ampliamente al colectivo específicamente agredido, que eran las diversidades sexuales, LGTBQ, digamos, un colectivo que tiene la tradición de marchar en el Día del Orgullo y que esta vez hizo una convocatoria especial después de lo que fueron los dichos de Javier Milei en Davos, y efectivamente pasó algo que para mí es valioso en términos de los valores de una democracia, que tienen que ver con que el respeto a las minorías se entiendan como un valor fundamental en un sistema democrático. Por eso hice un comentario en Instagram que por ahí que tenía un poco que ver con esto, que me sorprendía, veníamos hablando de esto en el programa, aquellos, no tanto los gobiernos, porque el gobierno de Milei sale y desacredita la marcha, y uno ha visto un montón de gobiernos en situación de estar en el poder, cuando se encuentran con una movilización, buscar desacreditarla, ¿no? O que está manipulada por la oposición, dijo por el Partido de Estado, dijo Milei, me tergiversaron, dijo Milei, lo cual es una buena noticia, porque si él cree que lo tergiversaron, quiere decir que entonces efectivamente lo que sí dijo merecería una marcha en repudio, que es esta asociación de la pedofilia con la homosexualidad. Yo insisto, cuando Milei dice me tergiversaron, si uno va a escuchar el discurso original en Davos, es mucho peor, pero es mucho peor por la cantidad de gente que es atacada. La idea de que hay hordas de inmigrantes que violan mujeres, que las mujeres en realidad no están cumpliendo su rol, no lo dice de esta manera, pero se infiere, en la reproducción, porque entonces el aborto hace caer la tasa de natalidad, entonces hay una suerte de suplantación de la población de parte de la migración que llega de terceros países. Si uno lee el concepto total, está totalmente en línea con lo que está pasando con el ascenso de las ultraderechas en Europa. Es un discurso muy cercano a no solo Vox en España, sino hace un ratito hablábamos con un corresponsal de la Deutsche Welle en Alemania a raíz de las manifestaciones que hubo en contra del antifascismo, en contra del fascismo y del ascenso del fascismo de la mano de una partido ultraderecha que se espera que haga una muy buena elección en las elecciones ahora parlamentarias. Y el discurso de esos grupos es exactamente lo que dijo Milei en Davos. El fin de semana sacó Fontevecchia una nota muy interesante con un periodista italiano de apellido Ginsberg, que es el autor de un libro que está bastante en el debate público, que se llama Síndrome 1933, que tiene que ver con que él dice: yo no hago profecías, no digo que sean momentos iguales, pero habla del momento del ascenso al nazismo en Alemania en el 33, con la elección que gana Hitler, y este momento actual. Entonces él dice, bueno, hay similitudes, hay parangones entre un momento y otro. Cuando le pregunta por Milei, Fontevecchia en esa nota, Ginsberg dice, bueno, es un tema del presidente de ustedes, pero lo que yo sí les voy a decir, dice, es que asociar las enfermedades a cierto tipo de condición, de hecho de los homosexuales, que también fueron víctimas masivamente en la Alemania nazi, dice, es algo que fue el discurso original del nazismo, o sea, empezar con asociar la idea de una plaga, de una enfermedad al judaísmo, ¿no? Y eso también hizo que persiguieran en su momento comunistas, porque un montón de comunistas murieron también en los campos de concentración de la Alemania nazi, y los homosexuales. Dice, ojo con esos discursos. Y ese discurso, lo más paradójico es que Milei, por un lado, da la sensación de que retrocede cuando él dice, a mí me tergiversan, pero después insiste. ¿De qué manera insiste? Hoy retuitea Javier Milei a la Escuela Austríaca de Economía, donde dice, la oposición hizo una marcha pro pedofilia. ¿Cuál es la pro pedofilia a la marcha del sábado? Haber apoyado a las diversidades LGTBQ, porque nadie marchó por la pedofilia el sábado, se marchó en defensa. Entonces, el propio Milei retuitea y dice, y la imagen de Milei sigue este tuit, ¿no? Entonces, Milei por un lado dice, me tergiversan, pero entonces este juego es permanente, y yo creo que además es un juego adrede, deliberado,
de tirar a rodar estas ideas que tienen, digamos, mucho paralelismo, insisto, con porque una de las consignas de la marcha también era en contra del antifascismo, ¿no? En contra del fascismo, sino como reacción del antifascismo. Y lo otro que hacen es mentir respecto a la información. La diputada Juliana Santillán, que es el temor, ¿no? De esto había hablado en un momento Mucio, la vicejefa de gobierno también, la idea de que hay una epidemia de un montón de gente queriendo convertir a los chicos heterosexuales en chicos trans, como si eso fuese como una política deliberada. Entonces lo que pone falsamente es que hay 230 centros de atención en la provincia de Buenos Aires donde Kicillof como que reparte alegremente hormonas para estos chicos. Bueno, todo esto está en el marco de una ley que no se le puede dar a menores de 16 años y que en caso de que le empiecen a dar hormonas tiene que ver con procedimientos en los cuales tiene que estar aprobado, etcétera. Entonces la idea de generar miedo también con mentiras está muy enraizada dentro de este mecanismo. Entonces Milei por un lado finge que retrocede y por otro lado mantiene el mismo mecanismo. Y por otra parte, la otra reacción que tuvieron fue plantear y poner encima de la discusión el tema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, que es un hecho de enorme gravedad, que por un lado, si uno ve lo que pasó en Moreno con el asesinato de un repartidor que había estado protestando antes por la inseguridad, por un hecho que es estadístico, que es que están subiendo fuertemente los robos de las motos y las situaciones de crímenes, de crímenes violentos en situación de robo de motos, particularmente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Lucas Aguilar intentó intervenir en una situación en la que no es que en este caso a él no lo mataron para robarle la moto. Lo que ocurrió es que él intentó intervenir en un caso en el cual un vendedor ambulante estaba siendo atacado y terminó él como víctima siendo acuchillado por una persona que tenía 5 entradas ya en el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires. Y ahí lo que dijo el ministro de Seguridad de Kicillof es, bueno, por un lado nos sacan los fondos para la seguridad en la provincia de Buenos Aires, porque hubo una quita, una partida, ¿se acuerdan? La que Macri le había dado a la ciudad, después Alberto Fernández le da a Kicillof y después suspende la nación cuando llega Milei al gobierno. Normalmente, como es el punto más caliente del delito en el país, el conurbano, los gobiernos nacionales, sobre todo cuando tienen el mismo color político, tienden a acompañar con recursos la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no es el caso de Kicillof. A Kicillof le cortaron fondos. Pero entonces una cosa es decir eso y decir, como dijo Alonso, el ministro de Seguridad, yo hago mi trabajo, si el que está detenido, que se llama Luis Benítez, por el crimen de Lucas, estuvo 4 o 5 veces ingresado y el Poder Judicial lo libera, la policía está haciendo su trabajo, no el de prevención en el momento en que esto se ocurre. Pero sobre esto empezó un discurso del gobierno de la provincia de Buenos Aires que francamente cuando aparecen estos casos es tan infantil y tan poco sensible, sobre todo a las víctimas, querer rebatir esto cuando dicen, no, lo que está pasando, y esto dijo la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, es que los vínculos interpersonales están más crispados. Supongo que argumentando que con el gobierno de Milei y un discurso más agresivo del poder hay como una mayor crispación en las relaciones interpersonales y que de ahí la violencia escala y entonces dice lo que pasa es que una discusión con un vendedor ambulante termina en un crimen. Bueno, no, nada de eso pasó. O sea, están subiendo fuertemente los crímenes vinculados a los robos de las motos y lo que ocurrió en ese caso era que era una persona que había tenido 5 entradas, no tenía ninguna discusión interpersonal con el vendedor ambulante, porque ella dice le estaba vendiendo un alfajor. Es bastante desafortunado que pretendan llevar esta discusión de esa manera. Y cuando el gobierno nacional lo que busca es tirarle, le dice Patricia Bullrich, además le dijo, en el momento en el cual estaban encontrando 2 chicos asesinados, un caso recién estaba Juli Roffo con el móvil en Florencio Varela, 2 chicos de 16 y 14 años asesinados en Florencio Varela aparentemente para robarles el celular con 2 piedrazos. Le dice, mientras eso encontraban los cuerpos, vos estás marchando. También los golpes bajos no faltan, ¿no? En esta discusión. Hay un problema muy serio vinculado a lo que está pasando con la inseguridad en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que uno puede plantear estadísticas. De hecho, subieron la cantidad, y lo venía planteando también la ciudad de Buenos Aires, de los casos con los oficiales de la policía de la ciudad de Buenos Aires que viven en el conurbano y que han subido los ataques y las situaciones que han tenido,
medio vinculados también al robo de motos. Pero en lugar de ponerse a trabajar todos juntos y tratar de ver cómo lo mejoran, lo que hacen es un festival de ver quién maneja la agenda de la opinión pública o los medios de comunicación respecto de qué tema prevalece sobre el otro y cómo se echan la culpa entre ellos cuando son incapaces de sentarse en una mesa y decir, bueno, si yo soy gobierno nacional y tengo un problema muy serio en el conurbano de inseguridad, en todo caso, más que tratar de que Kicillof se debilite electoralmente, bueno, lo más lógico sería que la nación intente ayudarlos en ese problema de inseguridad. A la vez que es bastante ridículo que la respuesta de la provincia de Buenos Aires sea que hay un problema de crispación en la opinión pública y que eso hace que en realidad estos casos terminen en situaciones de violencia como la que se cobró la vida de Lucas en Moreno.